Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que aparentemente es un tema sencillo, ¿verdad? Pero la profunda realidad es que es un tema, diría yo, complejo, ¿verdad? Que en sí mismo tiene muchísima profundidad. Y que si no estamos bien preparados para poder comprender, pero sobre todo experimentar esta realidad, el pueblo de Dios será engañado. Quiero empezar esta reflexión, mis queridos hermanos, porque hace unos días, cuando creo que son 3 reflexiones para atrás, os presenté a aquel pastor, a Jacob Coman, ¿verdad? Con aquellas declaraciones peculiares, fuertes para unos, realidad para otros, ¿verdad? Pues he recibido unos cuantos mensajes, ¿verdad? Que decían que por qué le doy voz a aquel hombre. Y yo me quedo sorprendidísimo. Y me he hecho esta pregunta: ¿quién nos ha enseñado a actuar de esta manera? Esto revela profunda ignorancia, total desconocimiento de nuestra historia, de nuestros pioneros, de su forma de actuar, de su forma de vivir, a pesar de los errores que también los tuvieron y quien no, ¿verdad? Pero nosotros no entendemos que este pueblo nunca condicionó, excluyó, marginalizó, tergiversó la verdad. Es verdad que la historia de 1888 nos revela también esta faceta, ¿verdad? Donde se trató de coartar la libertad de expresión en cuanto a Jones, a Wagoner, incluso a la sierva. Pero nadie fue excluido. No hay relato de exclusiones del marco de la Iglesia, de nadie. Se le ponía en conocimiento, ¿verdad?, ciertos actos, pecados, actuaciones, y se trataba de corregir el error. Pero nunca se excluía a la gente, ¿verdad? Todo el mundo tenía derecho de hablar. Hay que entender que han habido momentos, ahora no me acuerdo y quería precisamente poner un nombre, pero no me viene, probablemente porque Dios quiere que no repita este error, ¿verdad? Pero han habido momentos en nuestra historia en donde se han cometido errores gravísimos y nadie les ha coartado a expresarse, incluso en el cuadro, en el marco de la conferencia general. ¿Por qué necesitamos, por qué tenemos este deseo tan ruin de coartar la libertad de expresión? Todos aquellos que han traído críticas, ¿verdad?, con respecto a este pastor que hace 3 días lo adoraban y hoy tanta gente lo odia y otra tanta lo quiere, porque por fin se ha dado cuenta de una realidad, está expresando abiertamente una realidad. Y yo les he preguntado a todos los que he podido, ¿saben de lo que estaba hablando?
y solo he recibido silencio. No se atreven a reconocer que estamos viviendo un engaño, que Él, más allá de su peculiaridad, de sus formas, del lenguaje, podríamos decir, está relatando una realidad. Pregunto, ¿hemos de coartar la libertad de expresión de una persona? Nunca fue excluida del marco de la Iglesia. Fue echado del ministerio. Esto es otra cuestión. Pero él sigue siendo nuestro hermano. Ahora pregunto yo, ¿quién tiene el derecho de decir lo que es verdad de lo que no es verdad? ¿Quién tiene esta potestad? Solo Dios. Y la totalidad de la Iglesia a la cual pertenece. Cuando digo la totalidad me refiero a la Iglesia local. Pues la Iglesia en donde Él es miembro como nuestro hermano, no lo han excluido. Es más, están totalmente contrarios, en su gran mayoría, de lo que le ha pasado. Vuelvo a preguntar, ¿por qué se le tiene que coartar a alguien? Y fijaos lo que os digo, incluso cuando comete un error. ¿Quién tiene derecho a coartar la libertad de expresión de uno de nuestros hermanos? Esta es potestad de Dios, queridos. Solo Él podría hacerlo. Pregunto, ¿le ha coartado el derecho de actuar y expresar del enemigo de Dios a Satanás? ¿Le ha coartado el derecho de actuar y de expresar? Pues Él se expresa y Él actúa hoy, ¿verdad? Todavía sigue engañando, todavía sigue trabajando. ¿Sabéis qué pasa, mis queridos hermanos? Que el enemigo ha preparado el camino precisamente para momentos como este, para el tiempo de angustia, para que todos aquellos que por inspiración divina declaran la verdad, se les coarte este derecho. Hoy en día están pasando cosas en el mundo tremendas. Y la gente más importante, más relevante, no tiene cabida en la maldita tele para decir la verdad. Si queremos encontrar esta verdad, la tenemos que encontrar en canales alternativos. Quiero presentaros algo, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender la verdad. Para que todo el mundo sepa, primero, para terminar con esto, aquel pastor, aquel hermano nuestro de Rumanía, Jacob Coman, habla de lo que ha pasado en 1888, el tema anatema de este pueblo. Y por esta razón, este pueblo se perderá. Él tenía razón hasta cierto punto. Ahora bien, cada uno de nosotros hemos de ser probados. Y entraremos en la reflexión que toca hoy y que muchísima gente no comprende en toda su profundidad. Él estaba tratando de hablar del tema de 1888, el tema tabú en el liderazgo de este pueblo. Y cuando han tratado de hablar de él, no lo han entendido. Hablan sin conocer en profundidad lo escrito está. Y por esto este pueblo no entiende su condición.
Por esto estos mensajes, una y otra vez, son tan sorprendentes. Quiero presentaros otro hombre al que la humanidad le hace lo mismo. Y digo humanidad entendiendo por sus líderes. Para que veáis qué justos somos. Con aquel hombre, con otros hombres que están preparados, uno de los pocos en el mundo que entiende lo que está pasando. Vamos a ver de qué estamos hablando. Fijaos. Aquí tenemos uno de los hombres más preparados en virología. G. van den Boske. Tiene una entrevista que no tiene perdición. Para todos aquellos que la quieren ver, la encuentran en el canal. ¿Y dónde encuentran el canal? En la descripción del vídeo encontraréis el link al canal de Telegram. Ahí encontraréis esta entrevista y otros. ¿Vale? Esta misma mañana colgué esta entrevista porque yo dediqué tiempo y dedico muchas horas de mi vida para entender, para saber qué es lo que está pasando y tratar de hacer lo que la reflexión de hoy nos tratará de ayudar a comprender en profundidad, porque no entendemos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice uno de los mayores virólogos del mundo. Uno de los mayores. No os voy a dar toda la entrevista, vamos a dejarla 3 minutos y pico, 3 minutos y medio, 4 minutos como mucho. Y escuchadle, queridos. En el canal de Telegram también encontraréis la declaración del que fabricó esta vacuna, esa tecnología, que no es este hombre, que es un otro. En el canal de Telegram la encontraréis para todos aquellos que querréis saber verdades. Yo estoy presentando cosas, no os hago perder el tiempo, lo pierdo yo. Escucho muchas cosas que son medio verdades, tal, pero en este caso, este es uno de los más importantes hombres en cuanto a virusología del mundo, que ha trabajado con Bill Gates y con casi todas, incluso desarrolló y coordinó en cuanto al virus de la ébola y la vacuna de la ébola. Y este hombre no es un antivacunas, en absoluto, lo declara él mismo. Pero vamos a ver qué nos dice y qué dice. Se está jugando la vida y toda su carrera para advertir al mundo. ¿Y quién le escucha? Nadie. ¿Y de dónde sale este mecanismo? ¿Quién está detrás y quién está manejando las cuerdas, las cortinas, para que se diga quién sí y quién no? Este es un principio, queridos. La pregunta es, ¿de dónde viene este principio? ¿Y cómo hemos establecido esto en el marco de la Iglesia? Pues ahora lo vemos en el mundo. Vamos a ver qué nos cuenta este hombre. Voy a poner el volumen también. Voy a poner para mí también. Porque necesitamos entender la verdad, queridos. All these top scientists looking at these curves, at these waves, like somebody else is looking at the currency rates at the stock market. All they can say is, oh, it goes up, it's stabilizing, it may go down, it may go up, etc. I mean, that is not science. They don't have any clue. They don't even know whether the curve is going to go up exponentially or whether it's going to go down or whatever. They're completely lost, and that is extremely scary. That has been the point where I said, okay, guy, you have to analyze, you have to, but, you know, these people are not listening. That is the problem. So you are, in effect, putting your reputation on the line because you feel so passionately about this, because I guarantee you that no government, no health system is going to want to hear what you are saying. You're in effect almost giving fuel to the fire for an anti-vaxxer who doesn't want the vaccine.
No. Well, no, not yet, because I've clearly also addressed some emails from anti-vaxxers. I mean, I'm not interested, but I'm clearly telling them that at this point, it's so irrelevant. Whether you're a pro-vaxxer or an anti-vaxxer, etc. It is about the science. It's about humanity, right? I mean, let's not lose our time now with criticizing people or I mean, anti-vaxxer. Okay, if you're not an anti-vaxxer, you could be a stalker. You could be, we like to stigmatize, because if you stigmatize people, you don't need to bother about them anymore. Oh, this guy's an anti-vaxxer. Okay, I mean, he's out of the scope. Oh, he's a stalker. He's out of the scope. I mean, that is a discussion that is completely irrelevant at this point. It's about humanity. And of course, I'm passionate. Of course, I mean, it's about your children. It's your family. It's my family. It's everyone, right? And it's simply, for me, I put everything at stake because I've done my homework, right? And this is simply a moral obligation. A moral obligation. Oh, and at the end. All right. Bien, queridos, lo que este hombre está tratando de hacer es dar la voz de alarma de lo que está pasando con esta medicina. ¿Y sabes qué ocurre? Exactamente como le dijo el otro, el entrevistador, es otro doctor en esta ciencia, en virusología. Y lo ha entrevistado, y la entrevista, créeme, no hay ni una sola palabra que sobre o que falte. Lo que está diciendo, porque está preocupadísimo de lo que va a pasar y lo que está pasando y lo que va a pasar, y los que son tomados como virusólogos, pero que no tienen ni idea. Eso es lo que trataba de decir. Están mirando los cuadros, las gráficas y no se enteran. Y él sabe muy bien porque es un desarrollador de vacunas. Esto es su profesión, esto es lo que ha hecho toda su vida. Y él dice, yo no soy anti. ¿Cómo lo voy a ser anti si trabajo en esto? Pero lo que está pasando ahora es una locura. Bien, ¿por qué os he presentado todo esto, mis queridos hermanos? Porque vivimos tiempos terribles, queridos. Necesitamos con desesperación saber la verdad. Dios mismo nos aconseja que nos pongamos toda la armadura. Toda. Y toda significa enterarte de todo lo que está pasando a tu alrededor. ¿Por dónde te va a venir el enemigo? ¿De qué manera te va a venir el enemigo? Esta es una de las cosas que este hombre estaba diciendo en la entrevista. Estamos actuando mal y utilizando mal las armas para pelear contra nuestro enemigo. Yo lo traigo en terreno espiritual y digo, nosotros deberíamos saber de qué manera, cómo, por qué medios el enemigo trabaja. Pero el pueblo de Dios confía en un Dios que no es su Dios, porque no lo conoce. Y al no entender cómo Dios actúa, cuándo y de qué manera, están predispuestos a cometer errores. Y esto es lo que veo en medio del pueblo de Dios hoy. Por eso la voz de alarma, que tan poquita gente la escucha. No quieren entender, porque tienen los prejuicios a tope. Por eso he dicho muchas veces, la Iglesia defiende lo indefendible. ¿Y cómo ha llegado a defender lo indefendible? El engaño tomando solo como verdad y la verdad como engaño, tratando de coartar a todo aquel que discrepa con el relato oficial, sin darse cuenta que los salvos serán un pequeño remanente. Y el diablo ha encontrado una respuesta a esta incógnita, diciendo, no, pero si el pueblo de Dios ya es un remanente en sí mismo. Queridos, es más pequeño aún. Elías
conocía al remanente, el pueblo de Dios. Llegó el momento cuando dijo, solo he quedado yo. Pues es un remanente del remanente. Más pequeño aún, mucho más pequeño. ¿Y qué es lo que cree la mayoría? Que anda bien. ¿Qué creían los judíos? Que andaban bien. ¿Qué les pasó en el año 70? Arrasados. Increíble, ¿verdad? Arrasados. ¿Se repetiría la historia? Pues algunos creen que no. Algunos creen que tenemos que coartar la libertad de expresión, porque Dios solo puede hablar de una manera. Solo se puede manifestar de una manera, y es la que ellos creen que es. Y no entienden que Dios habla y se manifiesta a través de sus escogidos, que por general son los no creíbles, los marginalizados, los que el mundo no está dispuesto a tomarlos en cuenta. Trato de ayudaros a entender este principio, queridos. ¿Quién está trabajando de esta manera? Y es el enemigo. Es el enemigo. Él calla, tapa bocas a las personas para que no se enteren más que de lo que quieren. Y esto pasa con la maldita tele. Están pasando todos los días, están pasando cosas relevantes en verdad. Dije, hace unos días decía, no quiero convertir el canal de Telegram, que es un canal de estudio bíblico, de reflexión bíblicas, en otro tipo de canal. Pero me he dado cuenta que no tengo alternativa. Tengo que avisar a mis hermanos de lo que está pasando. Porque ¿cómo se puede uno poner toda la armadura de Dios si no entiende lo que está ocurriendo en este mundo? Y según lo escrito está, parece ser, yo así lo creo, que estamos en el tiempo de angustia. Bien, vamos a entrar en nuestra reflexión porque necesitamos entender por qué necesitamos ser probados. ¿Y probados en qué? La prueba de nuestra fe. Dice, en este tiempo de prueba necesitamos animarnos y consolarnos unos a otros. Ahora, yo pregunto, ¿de qué animarnos y de qué consolarnos? Porque parece ser que a la iglesia le va bien. La iglesia no tiene necesidad de consolación, ni de animación, ni de nada por estilo. A la iglesia le va bien. ¿Sabéis quién sufre, mis queridos hermanos? Aquellos que tratan de vivir la auténtica fe, los peculiares. Que esta reflexión nos ayudará a entender quiénes son esta gente, por qué sufren, porque tratas de advertir a la gente del peligro igual que trataba de hacer este hombre. Cuidado, porque no estamos hablando de una persona, ni de un país, ni siquiera de un continente, sino de toda la humanidad, estaba diciendo. De toda la humanidad. Pero ¿quién le escucha? ¿Quién le escucha? ¿Quién escucha a los mensajeros de Dios? Que por cierto, hablaremos de esto. ¿Quiénes son los verdaderos mensajeros de Dios? Lo hablaremos también de esto. Dice, en este tiempo de prueba necesitamos animarnos y consolarlos unos a otros. Las tentaciones de Satanás son mayores ahora que nunca. ¿Animarnos y consolarlos? ¿De qué? De las tentaciones de Satanás son mayores ahora que nunca.
¿Entendemos nosotros esta realidad? ¿Hemos de presentar y advertir al pueblo de Dios de esta realidad? Sí. Alguien me decía, dice, no hay que presentar, con referencia a aquel pastor, no hay que presentar a la gente porque dice algunos pues son débiles de su ángel personal, ¿verdad? Casi me picaba la lengua por decirle, pues que oren a Dios, que le envíe un ángel bien nutrido, uno más fuerte, ¿verdad? Que no sean tan débiles, porque este tiempo requiere, tal como nos dice la reflexión, de toda la armadura de Dios, no de débiles, sino de hombres fuertes, fuertes en la fe, que no claudiquen, que entiendan la realidad, que estén conectados con Cristo, no débiles. Ya ha pasado el tiempo de los débiles. Ahora hemos de ser fuertes, de animarnos y consolarnos unos a otros. Las tentaciones de Satanás son mayores ahora que nunca, pues él sabe que su tiempo es corto y que muy pronto cada caso se decidirá, ya sea para la vida o para la muerte, y él entiende claramente que todo depende de una decisión. Una sola decisión. Y esta decisión puede significar vivir o morir. Y alguno dirá, oye, que estás exagerado. Qué ignorantes, ¿no? Qué ignorantes. ¿Cuántas decisiones necesitó tomar Adán y Eva? ¿Equivocadas? ¿Una sola? Qué exagerado Dios, ¿no? Qué exagerado. Pues esto lo sabe el enemigo muy bien. Quien no lo sabe es el profeso pueblo de Dios, que con una sola decisión errada moriremos. Perderemos la salvación. Ha de estar en conocimiento de toda la verdad, sea cual sea esta verdad, el pueblo de Dios, para no errar. Por eso dije yo, mis queridos hermanos, quitémonos los prejuicios de nuestra mente. Yo glorifico a Dios que un hombre como aquel, con su peso, más allá de los prejuicios que uno pueda tener y de su peculiaridad, se atreve a decir, por una vez, la verdad. Más allá de los intereses que pueda tener detrás o lo que fuera. Pero yo sé que él declara la verdad. Y también sé que el pueblo de Dios es sordo, ciego, dormido y no quiere escucharla. ¿Por qué? Porque discrepa con el relato oficial. Tan sencillo. Pero lo escrito está. ¿Por qué el pueblo cree el relato oficial y no conoce lo escrito está? Si conociera lo escrito está, enseguida se daría cuenta que lo que aquel hombre declara es verdad. Dice, no es el momento de hundirse bajo el desánimo y la prueba. No es el momento de hundirse bajo el desánimo y la prueba. Es el momento de tener no uno, no dos, sino hasta 3 ángeles, como lo dice lo escrito está. Aquellos que serán perdidos, sus ángeles protectores serán dedicados como misión y cuidado el remanente. El remanente tendrán no 1 ni 2, hasta 3 ángeles protectores.
pues no es el momento de hundirse, es el momento de pedirle a Dios toda la protección. Pero esto solo se puede hacer cuando entiendes y conoces la verdad. Y no permitas que los prejuicios coarte tu entendimiento. Dice, debemos soportar todas nuestras aflicciones. Debemos soportar. Eso nos dice Dios, ¿verdad? Y confiar plenamente. Esta es la prueba. Este es el error de la humanidad en toda su historia, desde Adán hasta hoy. Por eso Dios lo que espera de nosotros es, en medio de las pruebas más duras, las tentaciones de Satanás son mayores ahora que nunca, que en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque sabe que todo depende de una decisión. Lo sabía con Adán, lo sabe conmigo y lo sabe contigo. Él sí sabe la verdad. Y sabe que todo depende de un momento de descuido, de una sola decisión. Y confiar plenamente en el Dios todopoderoso de Jacob. ¿Por qué nos dice de Jacob? Porque eso nos recuerda de su noche de angustia. Y esto nos tiene que ayudar a entender nuestra noche de angustia. Dice, el Señor me ha mostrado. ¿Quién ha mostrado? El Señor me ha mostrado que su gracia es suficiente para todas nuestras pruebas. Para todas. Su gracia es suficiente, y cuando nos dice su gracia, se refiere a todo lo que Dios ha hecho, ya preparado, para que nosotros seamos salvos. Pero que nosotros tenemos que emplear toda esta verdad, confiar plenamente en la obra de Cristo. Ahora más que nunca. Y aunque sean mayores que nunca, de nuevo lo repite, si confiamos plenamente en Dios, y haríamos bien entender qué significa confiar plenamente en Dios. ¿Sabéis lo que estaba diciendo este virólogo, que es un doctor en su especialidad? Que la inmunidad que nuestro cuerpo, en su diseño, tal como estamos, él no habla de creación porque no lo sé si tiene fe o no tiene fe, pero estaba diciendo que nuestra humanidad es mucho mayor, mucho mejor preparada ante la situación como esta. Lo decía él, uno de los mayores virólogos del mundo. Y que esta medicina, lo que está haciendo, por eso levantó la voz, porque empezó a darse cuenta de qué es lo que está pasando de verdad, está anulando por completo nuestra inmunidad natural. Y ahí se dio cuenta del peligro, de qué es lo que nos está pasando a toda la humanidad. Extinción, queridos, eso es lo que trataba de apuntar. Nos estamos matando solitos, porque desconocemos la verdad. Y el que sabe de lo que habla, se le está tapando la boca. Por eso el otro, que no estaba en desconocimiento, le dijo, tú sabes muy bien que los gobiernos y ningún ministerio de salud te va a escuchar. Allí cabe preguntarse ¿por qué? ¿Quién ha trabajado tanto para que tengamos tanta confianza en este mundo, para que en un momento como este de la decisión confiemos tanto en este mundo y en la ciencia y desconfiemos de quién? 2 veces nos lo dice aquí, y confiar plenamente en Dios. En su sistema inmunitario
también. Por eso la voz de alarma, mis queridos hermanos, porque en este momento desconfiar de Dios, de lo que Él ha hecho, de su gracia, empezando por nuestra creación, por la obra de Cristo, obra de salvación, por la presencia de su Espíritu, por la verdad en medio de nosotros, y nosotros, a pesar de todo esto, seguimos desconfiando de Dios. Porque ¿qué es lo que pidió Dios? Solo puede pedir y aceptar una sola cosa: plena y total confianza en Él. Porque si no tienes plena y total confianza en Dios y en sus obras, ¿cómo puedes vivir una eternidad en el reino de Dios? No necesita más enemigos, porque ya vemos lo que está ocurriendo con todos aquellos que desconfían de Dios. Por eso esa es la prueba de nuestra fe. Hoy es la hora de nuestra visitación. ¿Confiamos nosotros plenamente en Dios, en lo que Él ha hecho, en sus obras, en esta máquina que Él ha creado y que está preparada para todo? ¿Confiamos plenamente en el gran médico que con una sola palabra da sanidad, da vida, lleva a la existencia? Esta es la prueba a la cual estamos sometidos, queridos. Y no nos damos cuenta porque el enemigo hasta ahora ha trabajado para que en esta hora confiemos plenamente en toda la maquinaria que Él ha construido en este mundo. Pero que ahora, hoy, a la hora de la verdad, confiemos en la maquinaria de este mundo, en lo que el enemigo ha construido en su mundo, y desconfiemos de Dios. ¿Y esto por qué? Porque creímos en relato oficial. Hoy, más que nunca, deberíamos darnos cuenta cómo nos ha engañado. Siempre. No solo ahora. Siempre. Pero solo se puede dar cuenta de esta realidad los que tienen la mente abierta, los ojos y los oídos. Nunca descartan nada y se toma el tiempo y el trabajo de filtrar lo que sirve de lo que no sirve. Y os habla uno que dedica muchísimos días, horas, días, meses, años en tratar de entender. No descartar nada, pero tampoco creerlo todo. Tratar de entender lo que es verdad de lo que es engaño. Porque estos son los 144.000. Gente con la mente despejada, que entiende. Y por eso precisamente entienden. Porque nunca descartan nada. Nunca callan la boca a nadie. Porque Dios se nos revela a través de un burro. ¿Un burro podría decir la verdad en contra de un profeta? Pues Dios obra incluso así. ¿Y qué diría todo hombre que supuestamente tiene la mente en su sitio? Venga ya, los animales no hablan. ¿Seguro? ¿Sabéis por qué no creemos todas esas cosas? Porque no conocemos a Dios. Porque no confiamos en Dios.
porque no sabemos cómo obra Dios. Por esto. Pero sí confiamos en los hombres, en esta maquinaria de este mundo que poco a poco se ha alejado tanto de Dios que cualquier cosa sirve. El enemigo nos ha ganado la confianza. Y esta es la prueba que Dios espera de nosotros. Si confiamos plenamente en Dios, podemos superar toda tentación. Si confiamos plenamente en Dios, podemos superar toda tentación y por su gracia salir victoriosos. Si superamos nuestras pruebas, y obtenemos la victoria sobre las tentaciones de Satanás, entonces soportamos la prueba de nuestra fe. Y ahora pregunto yo, ¿habrá que conocer cuáles son las tentaciones de Satanás para poder superarlas? ¿Sí? Y si nosotros tapamos la boca de la gente que dice cosas que para nosotros, que Satanás nos ha ganado la confianza, nos parecen disparates, ¿estamos preparados para soportar la prueba de nuestra fe? ¿Sabemos cómo nos va a engañar el enemigo? ¿Sí? ¿O confiamos en un Dios que lo puede todo? Da igual. Porque escucho muchos, dice, Dios es amor. Este es el mayor engaño de la historia. Esto es una gran mentira. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es solo amor. Es también justicia. Él no obra nunca jamás injusticia. Este es nuestro Dios, el que nos ama y obra en justicia. Si nosotros obramos injusticia, ¿podemos tener parte de amor? Pues así nos ha engañado Satanás. ¿A qué Dios obedecemos nosotros? ¿A este Dios de amor? Pues que sepáis que este no es el auténtico Dios. Es un falso Dios. Porque la verdad, si no es toda la verdad, es mentira. La demostración, id al Edén. ¿Entended? Nuestro Dios es un Dios de amor y de justicia en igual medida. Y nunca, jamás obra injusticia, porque no es parte de su naturaleza. Esta es la naturaleza de un falso Dios. Entonces soportamos la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice. La fe es más preciosa que el oro. Y somos más fuertes y estamos mejor preparados para afrontar la siguiente tentación. ¿Habrá de conocer cómo obra el enemigo? ¿Cómo puedes superar una tentación cuando no te enteras? No sabes nada de ella. Y es justo lo que está pasando hoy. El enemigo nos ha ganado la confianza. Confianza en gobiernos, confianza en instituciones, confianza en científicos, confianza en la tele, confianza en de todo. Y cuando alguien sale y trata de decirte la verdad, de advertirte, cuidado, le tapamos la boca. Porque no es el relato oficial. ¿Y de dónde viene el relato oficial? ¿De quién es este mundo?
Tenemos la historia, pero sirve para poco, ¿verdad? Dice, pero si nos hundimos y cedemos a las tentaciones de Satanás, si nos hundimos y cedemos a las tentaciones de Satanás, dice, nos debilitaremos y no obtendremos ninguna recompensa por la prueba. ¿Y cuál es la recompensa? La eternidad. ¿Es esta la recompensa? Y no obtendremos ninguna recompensa por la prueba y no estaremos tan bien preparados para la siguiente. Así nos debilitaremos más y más hasta que seamos llevados cautivos por Satanás a su voluntad. ¿Cómo está el mundo hoy? Cautivo por Satanás a su voluntad. ¿Por qué? Porque nos ha ganado la confianza. Sí, en este mundo hay cosas en las que se puede confiar plenamente. Y cuando se confía plenamente en este mundo, se desconfía de Dios. Porque Cristo dijo que nada de este mundo hay en él. Me pregunto a qué hacía referencia. ¿Será la confianza? Debemos tener puesta toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Ya sé que me vais a decir la Biblia. La verdad, queridos. La verdad. Toda la verdad. Debemos tener puesta toda la armadura de Dios y estar preparados en cualquier momento para un conflicto con los poderes de las tinieblas. ¿Estamos preparados para este conflicto? ¿Sabéis? Escuchaba una reflexión días pasados y alguien dice, el pueblo de Dios está esperando la ley dominical. Dice, pero me temo, tal como está pasando con la medicina hoy, que también seremos engañados. Vendrá de una manera tal que nos cogerá, nos pillará desprevenidos. Porque para poder estar preparado para el conflicto con los poderes de las tinieblas, deberíamos estar un poquito, colocarnos en sus zapatos, por decirlo de alguna manera. Si tú fueras el enemigo, ¿vendrías descaradamente para engañar al remanente que supuestamente tiene toda la armadura de Dios de cara? ¿O vendrás de una manera tan sutil que la gran mayoría no se entere? ¿Cómo lo hizo con la medicina? ¿Qué declara el pueblo de Dios? Póngasela. Confíen en la ciencia, ¿no? ¿Nos ha pillado desprevenidos? Sí. ¿Pasará esto también con la ley dominical? Y si hemos perdido esta batalla y nos dijo aquí, nos debilitaremos y no obtendremos ninguna recompensa, ninguna enseñanza, algo que nos ayude a estar preparados para la siguiente batalla, ¿verdad? Dice, y no estaremos tan bien preparados para la siguiente, así nos debilitaremos más y más hasta que seamos llevados cautivos por Satanás a su voluntad. ¿Estaríamos preparados para el siguiente conflicto? Estos son principios que Dios trata de revelarnos, mecanismos fundamentales que no se pueden evitar. O los entiendes y estás preparado,
o no entiendes nada, confías en un Dios de amor que te salva sí o sí, incluso en injusticia, y qué desgracia encontrarse a la hora de la verdad con la auténtica verdad, que estás perdido. Cuando las tentaciones y las pruebas se abalanzan sobre nosotros, acudamos a Dios y agonicemos con Él en la oración. El jardín de Getsemaní, ¿verdad? Acudamos a Dios y agonicemos con Él en la oración para no separarnos de Él. Eso es lo que estaba pidiendo Cristo. Padre, no quiero separarme de ti. Y en la hora de la tentación, pues nosotros también. Hay que seguir el modelo, ¿verdad? Pero si no entiendes esta realidad, confías ¿en qué? Que este Dios de amor te salva sí o sí. Él no nos rechazará con las manos vacías, sí que nos dará gracia y fuerza para vencer y para quebrar el poder del enemigo. O que todos pudieran ver estas cosas en su verdadera luz. ¿Cuál es la advertencia? ¿Nos la tomamos en serio? O que todos pudieran ver estas cosas en su verdadera luz y no sean engañados, ¿verdad? Y soportar la dureza como buenos soldados de Jesús. Entonces Israel avanzaría fuerte en Dios y en el poder de su fuerza. Dios me ha mostrado que dio a beber a su pueblo un cáliz amargo para purificarlo y limpiarlo. ¿Qué es el día de la expiación? Dios me ha mostrado que dio a beber a su pueblo un cáliz amargo para purificarlo y limpiarlo. ¿Purificarlo y limpiarlo de qué? Es decir, de todo el pueblo, solo se quedarán los que se han preparado. Eso es lo que quiere decir. Purifica al pueblo de los que confían plenamente en Él y de los que no confían plenamente en Él. No lo conoce. Cuando entiendes el Evangelio, empiezas a darte cuenta de esta profunda realidad. Dice, es un trago amargo. Y pueden hacerlo aún más amargo, murmurando, quejándose y lamentándose. Atentos a lo que nos dice. Pero los que la reciben así, murmurando, quejándose y lamentándose, dice, deben tomar otro trago, porque el primero no tiene el efecto deseado en el corazón. Aquí atentos. ¿Habrá alguna relación con la prueba de 1888, el trago de la primera generación? Fijaos lo que dice aquí. Pensemos, profundicemos. Pero los que la reciben así deben tomar otro trago. Otro trago. ¿Fue el primero? No lo murmuraron, quejándose, lamentándose, no tomaron el primer trago, no aceptaron el mensaje, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Dice, pero los que la reciben así deben tomar otro trago, porque el primero no tiene el efecto deseado en el corazón, en la mente. No aceptamos el mensaje, ¿verdad? Dice, y si el segundo no hace efecto, entonces deben tomar otro y otro hasta que tenga el efecto deseado, o quedarán sucios, impuros de corazón. Se perderán. Fijaos. Primera generación, murmurando, quejándose y lamentándose. Primera generación. Pero los que la reciben así, este pueblo, deben tomar
otro trago, segunda generación. En la segunda generación hubo un aviso. Weiland y Short, ¿verdad? Fue en la segunda generación, a partir del año 32. En 50 hubo un aviso, ¿verdad? Dice, porque el primero no tiene efecto deseado en el corazón, y si el segundo no hace efecto, el segundo mensaje tampoco hace efecto, que es lo que pasó en realidad, entonces deben tomar otro. ¿Cuál fue el otro trago? Que en 80, en el tiempo de la tercera generación, se toma una decisión fatídica, doctrina de la Trinidad, que es la demostración que nos hemos alejado por completo de Dios. Y dice, otro y otro hasta que tenga el efecto deseado, hasta que haya un remanente, o quedarán sucios, impuros de corazón, o se perderán. Dios me ha mostrado que dio a beber su pueblo un cáliz amargo para purificarlo y limpiarlo. ¿De qué? De los que están en medio del pueblo de Dios, pero no están convertidos. Desconocen al auténtico Dios y sus obras. Vi que este amargo cáliz puede ser endulzado por la paciencia, la resistencia y la oración, y que tendrá el efecto deseado en los corazones, atentos, habla del remanente, de quienes lo reciban, y Dios será honrado y glorificado. ¿Cómo glorificará la última generación a Dios? Y tendrá el efecto deseado en los corazones de quienes lo reciban. Toda la verdad, tienen plena confianza en Él, y así glorifican a Dios y no a un otro Dios, los que tienen confianza en este mundo, ¿verdad? Y ahora casi podríamos decir quiénes son sellados y quiénes no. Casi nos habla de esto, ¿verdad? De esto habla aquí. Vi que este amargo cáliz puede ser endulzado por la paciencia, la resistencia y la oración, y que tendrá el efecto deseado en los corazones de quienes lo reciban. Quien recibe a Cristo, recibe el sello, ¿verdad? Confía plenamente en Él. Y Dios será honrado y glorificado en esta generación, en este tiempo de angustia, en este tiempo de prueba. ¿Cómo será glorificado Dios? Los que han sido santificados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Que reciben a Cristo. ¿Entendéis? No es poca cosa ser cristiano y ser reconocido y aprobado por Dios. ¿Cómo se entra a la boda del Cordero? ¿Cómo se entra? Solo aquellos que tienen a Cristo. La verdad, toda la verdad, y confía plenamente en Cristo, en Dios. Y dice, y ser reconocido y aprobado por Dios. ¿Qué ocurre? Reconocido para poder entrar en la boda del Cordero. ¿Y qué ocurre en la boda del Cordero? Somos aprobados por Dios, recibimos la plenitud del Espíritu, estamos conectados con Él. ¿Entendéis de lo que nos está hablando aquí? Dice, el Señor me ha mostrado a algunos que profesan la verdad presente, la profesan, cuyas vidas no corresponden a su profesión. Cuyas vidas no corresponden a su profesión. ¿Cómo somos sellados al final? En la verdad. ¿Ahora entendéis de lo que nos está hablando? ¿Entendéis en qué consiste la prueba de nuestra fe? El Señor me ha mostrado a algunos que profesan la verdad presente cuyas vidas no corresponden a su profesión. Tienen la norma de piedad demasiado baja, pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Y están muy lejos de la santidad bíblica. Algunos se dedican a conversaciones vanas e impropias y otros ceden a los impulsos del yo. No debemos esperar agradarnos a nosotros mismos, vivir y actuar como el mundo,
confiar en el mundo, ¿verdad? Nos gusta este mundo. Construimos aquí cosas, confiamos en el gobierno, en la ciencia, en los médicos. ¿Entendéis lo que ha construido el enemigo? Esto. Confiar en él. ¿Cuál es la batalla final? ¿En quién creemos? ¿En quién confiamos? Y así seremos sellados o no. Ahora pregunto yo, cuando entiendes lo que está pasando hoy en el mundo, ¿está ocurriendo el sellamiento? ¿Está sellado el pueblo de Dios ahora mismo? Y como prueba final, el sello final, la aprobación de Dios, el sábado. Prueba final, ¿verdad? No debemos esperar agradarnos a nosotros mismos, vivir y actuar como el mundo, tener sus placeres y disfrutar de la compañía de los que son del mundo. ¿Entendéis de lo que está hablando? Todos estos no serán sellados por Dios, no reciben a Cristo, porque nada de este mundo hay en Cristo. Y reinar con Cristo en la gloria. Cuando me leí este texto y me di cuenta que está hablando del sellamiento del pueblo de Dios, me quedé pequeñito, ¿verdad? Pequeñito. Porque aquí nos está diciendo quiénes sí serán sellados y quiénes no lo serán. Y pregunto, ¿todo esto está en medio de nosotros? ¿Del profeso pueblo de Dios? ¿Ahora entendéis lo que significa aceptar como argumento pecamos hasta que Cristo viene? El Señor me ha mostrado a algunos que profesan la verdad presente, que están dentro del remanente, profeso remanente, ¿verdad? Cuyas vidas no corresponden a su profesión, tienen la norma de piedad demasiado baja, pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Y están muy lejos de la santidad bíblica. Y luego explica quiénes son estos. ¿Quiénes nos será sellado? ¿Entendéis? Dice, debemos ser partícipes de los sufrimientos de Cristo aquí si queremos compartir su gloria en el futuro. Si buscamos nuestro propio interés, ¿cómo podemos complacernos mejor a nosotros mismos? En lugar de buscar complacer a Dios y promover su preciosa y sufrida causa, y promover su preciosa y sufrida causa, y os lo dije que esto es un elemento definitorio, importante. Los 144,000 no pueden glorificar a Dios callándose. ¿Cómo vas a glorificar a Dios callándote? ¿Dónde está la demostración de tu fe? No puede ser. Pues, ¿qué nos dice aquí? Y promover su preciosa y sufrida causa, deshonraremos a Dios y a la santa causa que profesamos amar. Así que si te quedas calladito, creyendo saber la verdad, pero no proclamarla en cuatro vientos, ya sabes dónde estás. Solo nos queda un pequeño espacio de tiempo para trabajar por Dios. Un pequeño espacio de tiempo para trabajar por Dios. Nada debería ser demasiado caro para sacrificarlo por la salvación del disperso y desgarrado rebaño de Jesús. Hemos de abandonarlo todo. Todo lo que tiene que ver con este mundo. Abandonarlo todo. ¿Por qué? ¿Para quién? Para la salvación del disperso y desgarrado rebaño de Jesús. Y es así como glorificaremos a Dios. ¿No fue esta la obra de Cristo? ¿No por esto vino a la tierra? Para salvar a su pueblo, a los que confían plenamente en Él. ¿A quién tenemos que dedicar nosotros todos los recursos, esfuerzos, lo que haya? Porque aquí nos dice, nada debería ser demasiado caro. Si tenías toda la riqueza del mundo, dice, nada debería de ser demasiado caro para sacrificarlo
¿Por la salvación de quién? ¿De uno mismo? No, porque esto es egoísmo. Por la salvación del disperso y descarado rebaño de Jesús. De aquellos que tratan de proclamar y viven y proclaman, no tratan, viven y proclaman la verdad de Jesús. La verdad, lo escrito está. Por muy sorprendente que sea esto. Y pelear con todos aquellos que te dicen, no, si esta no es la manera, que la gente se va a perder. ¿Tu ángel te ha presentado el Evangelio? ¿Entiendes toda la verdad? Toda. Porque si no es toda, el enemigo te va a engañar. Así que por eso decía yo, aunque este hombre podía haber equivocado toda su vida, esto como que no me importa. ¿Sabes por qué no me importa? Porque no le importa a Dios. A Dios le importa que hoy, cuando le llegó la hora y se le dijo la verdad, él salió y echó por la borda toda su reputación. Reconoció haberse equivocado. Yo hoy reclamo la verdad. Nada debería ser demasiado caro para sacrificarlo por la salvación del disperso y desgarrado rebaño de Jesús. ¿Y quiénes son estos? Los que tienen la mente despejada, oídos y ojos para ver, escuchar, entender. Este es el rebaño de Jesús, no el que profesa. Cuidado, nos lo está diciendo, lo escrito está. Lo que pasa es que leemos con prejuicios. Igual que los judíos. Nosotros somos los escogidos. ¿Así? Haríamos bien conocer a nuestro Dios, a Cristo. Haríamos bien. Los que ahora hacen un pacto con Dios mediante el sacrificio, hacen pacto con Dios mediante el sacrificio, pronto serán reunidos en casa para compartir una rica recompensa y poseer el nuevo reino por siempre y para siempre. Estás echando tus migajas para tener todo el reino de Dios para siempre. Y la gran mayoría, ¿sabéis lo que hacen? Se agarran de las migajas para perder el reino de Dios para siempre. Desgraciadamente. Vivamos enteramente para el Señor y mostremos con una vida bien ordenada y una conversación piadosa que hemos estado con Jesús y somos sus seguidores mansos y humildes. Debemos trabajar mientras dure el día, porque cuando llegue la noche oscura de problemas y angustias, será demasiado tarde para trabajar para Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y nuestras confesiones de faltas y pecados y perdonará todas las transgresiones de Israel para que sean borradas antes de que Él deje el santuario. Cuando Jesús deje el santuario, entonces los que son santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados serán entonces borrados. ¿Cuántos serán borrados? Porque todos sus pecados serán entonces borrados y serán sellados con el sello del Dios vivo. Han estado en la boda del Cordero, ¿verdad? Porque es entonces cuando se termina la obra de Cristo en el santuario, ¿verdad? En el lugar santísimo. Pero los que son injustos y sucios serán injustos y sucios todavía, porque entonces no habrá ningún sacerdote en el santuario para ofrecer sus sacrificios, sus confesiones y sus oraciones ante el trono del Padre. ¿Por qué este mensaje de pecamos hasta que Cristo viene es traicionero? Porque ¿cuándo viene Cristo? Cuando se ha terminado la boda del Cordero, cuando Él ha depuesto la ropa de sumos sacerdotes y ha tomado la ropa de venganza de Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, si tú pecas hasta que ves a Cristo visible en la nube de los cielos,
¿Te das cuenta que es demasiado tarde para ti? ¿Comprendes? Porque la venida invisible en la boda del Cordero es antes. Pero como tú, en tu mente, has aceptado el mensaje que pecamos hasta que Cristo viene porque no hay otra, pues has perdido la hora de tu visitación. Y en la venida visible, estás perdido. Por eso nos dice aquí, pero los que son injustos y sucios, serán injustos y sucios todavía. Vivirán en este mundo igual que siempre, sin cambio alguno. Porque entonces no habrá ningún sacerdote en el santuario para ofrecer sus sacrificios, sus confesiones y sus oraciones ante el trono del Padre. Por lo tanto, lo que se haga para rescatar a las almas de la tormenta de ira que se avecina, debe hacerse antes de que Jesús abandone el lugar santísimo del santuario celestial. Debe hacerse antes. Y el día que no podamos proclamar la verdad aquí, esto nos quiere decir que allí arriba pasa algo. Ya llegó la noche. Llegó la noche y ya no podemos hacer nada más. Es demasiado tarde. Allí arriba ha pasado algo. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda servir y ayudar. Como siempre os digo, no tenéis que confiar en lo que yo os digo. Todos tenemos lo escrito está. Todos tenemos que entender lo que trata de explicarnos. Mi consejo es acérquese a lo escrito está. En la descripción de este vídeo encontraréis el enlace al texto en original. Yo he utilizado una traducción del texto del inglés, pero en español es lo mismo. Creo que es lo mismo. No he hecho la comprobación, pero a mí me gusta mucho más del inglés directamente. Os invito a que estudiéis. Que estudiéis, no leáis, estudiéis. Y si algo de lo que yo he dicho os puede servir, a Dios sea la gloria. Levanten la voz, reciban a Cristo, dejen de rechazar la verdad. Asegúrense que lo que creen es la auténtica verdad y no verdades comprometidas, contaminadas. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, que tomemos la mejor decisión. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.